Contado por el neuropediatra, episodio 32 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Tu hijo va a estudiar fuera? ¿Quieres que estudie fuera? Si quieres que tu hijo estudie fuera o él se lo plantea o a ti te gustaría, no te pierdas este episodio, porque aunque ya en su momento hablamos de la experiencia de mi sobrina Adriana yéndose a hacer un curso de bachillerato a Estados Unidos, en esta Oliver de Lemon Education, una agencia especializada en educación internacional, te va a explicar muchos de los detalles, o mejor dicho, todos los detalles que necesitas conocer para plantear esto y hacerlo que sea un absoluto éxito. Ya sabes, aquí en Contado por el neuropediatra. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más de este episodio del podcast Contado por el neuropediatra, que hoy viaja casi al extranjero. Os voy a explicar por qué, ¿vale? Muchos de vosotros ya sabéis que mi sobrina Adriana, que ya está en segundo y entre segundo y tercero carrera, que las fechas ahí me han bailado cuando estaba hablando con el compañero que vamos a entrevistar hoy, pues hizo su segundo de bachillerato en Estados Unidos. La entrevistamos para plantear su experiencia y demás y para, bueno, pues que todos conocieran cómo es una experiencia de este tipo. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de esto con, digamos, más detalle, más profundidad, desde un punto de vista más profesional. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros en la consulta o en las publicaciones me preguntáis sobre algo que al final yo siempre recomiendo, que es, ¿mando a mi hijo a estudiar fuera? Mi respuesta normalmente es sí, porque muchos de vosotros tenéis dudas o preocupaciones sobre cómo va a resultar esto. Pero hoy abrimos un espacio muy especial para hablar de algo que, como digo, está en muchas de nuestras conversaciones, que a mí, cuando tenía esta edad, me habría gustado hacer, pero que, bueno, eran otras épocas. Yo nací en el 80, me habría dado pánico irme fuera de España, tampoco controlábamos el idioma como hoy se hace aquí, pero esto es algo que cada vez se está generalizando más. Y para esto, para hablar de este tema, de estudiar en el extranjero, como le llamamos desde aquí, pues tengo a Oliver Rodríguez Pearson, si no me equivoco al pronunciarlo, que es cofundador de The Lemon Tree Education. El limonero, por traducirlo en castellano. Él es experto en educación internacional, se conoce todos los sistemas educativos de los países a los que normalmente la gente va a hacer el curso de formación y demás, y además habla claramente, sin rodeos, sin medias tintas, y ya ha ayudado a muchísimos estudiantes, a muchísimas familias a encontrar oportunidades reales para estas experiencias, que más que un curso en el extranjero podemos decir que son experiencias que son muy gratificantes para lo que es el futuro en la vida de estos chicos. Hablamos no solo de estudiar inglés o de aprender inglés, sino de conocer culturas, coger independencia, saber adaptarse y de tomar una decisión que puede marcar un antes y un después. Así que muchas gracias, Oliver, por estar aquí hoy con nosotros, porque como hablábamos antes de entrar, creo que esto es algo que a muchos de nosotros nos habría gustado hacer, que hoy en día es algo bastante más frecuente, pero que muchas veces genera dudas o preguntas o incertidumbres a los padres que se lo plantean por sí mismos, porque a veces sus hijos no quieren, le da un poco de reparo y demás, y creo que hoy podemos aclarar muchas de estas dudas en positivo. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Hola Manuel, muchísimas gracias a ti por el espacio. Lo primero, el nombre lo has dicho perfecto. Y lo segundo, has hecho una introducción magnífica
de un poco todo lo que vamos a hablar. Y con muchas ganas de compartir pues lo que hacemos y de dar un poquito de luz a todas esas familias que están diciendo, oye, ¿hago esto? ¿No lo hago? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo funciona? ¿Mi hijo estará preparado? Así que vamos al lío. Perfecto. Yo la verdad es que hasta la fecha puedo decir que en todos los años de profesión que tengo y en la experiencia personal de mi familia no ha habido nada que haya salido mal. Así que estoy muy satisfecho porque muchos de los padres se lo plantean con miedo. Bueno, y nosotros sobre todo que trabajamos con niños con problemas de aprendizaje de conducta, ¿no? Un niño con déficit de atención, hiperactividad, lo mando, no lo mando, cómo se va. Al final, el 100% de los casos que yo he vivido han salido bien. Así que me alegro que hablemos de este tema. Porque la primera pregunta va a ser precisamente esta. ¿Todo el mundo es apto para irse a estudiar al extranjero? Cuéntalo. Desde mi punto de vista, sí, porque lo que pasa es que el enfoque que le tenemos que dar a esto es más desde un punto de vista experiencial a estudiar. Es verdad que vas a estudiar porque estás en esa etapa de tu vida en el que tienes que ir al colegio, ¿no? A una escuela. Pero estamos hablando de que va a ser una experiencia vital en la que vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a enfrentarnos a muchos retos. Y esto, pues creo que le viene bien a todo el mundo. Sí que es verdad que el momento de hacerlo es lo que hay que analizar bien, ¿no? Y es, ¿todo el mundo lo puede hacer? Sí, pero, ¿no? Y luego también es verdad que hay alternativas que se adaptan más a nuestras necesidades que otras, y no todo el mundo puede hacer las mismas experiencias, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con eso. Tenemos chicos que se van trimestres, periodos vacacionales, cursos enteros, algunos que se van para un trimestre y no quieren volver hasta que acabe el curso. O sea que, ¿cuáles serían los factores desde un punto de vista individual, es decir, personal, también familiar, y posiblemente a nivel emocional, que es un factor que influye mucho, más relevantes en este tipo de circunstancias a la hora de tomar esa decisión? Me gusta cómo lo has matizado, ¿no? Em, Porque has dicho, una cosa son cómo es nuestro hijo, nuestra hija, el estudiante, ¿no? El que va a vivir la experiencia en primera persona. Pero luego está la familia. Como padres, vamos a vivir esa experiencia desde la distancia. Entonces, a veces vemos que el estudiante está preparado, pero sus padres no. Y esto, pues puede ser contraproducente porque el estudiante está viviendo una experiencia normal, correcta, pero sus padres están viendo cosas que no, ¿no? Que para ellos, oye, es que esto hay que cambiar, es que mi hijo necesita esto, es que... Y entonces están presionando a su hijo, a su hija, de una manera que el hijo no vive la experiencia realmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, uno, nuestro hijo es independiente, es maduro, em, quiere ir. Le hemos preguntado si quiere ir o no quiere ir, ¿no? Porque hay veces que nosotros tenemos que decirle a las familias, oye, es que tu hijo te está diciendo que no, claramente. Sí que es verdad que hay muchas veces que a lo mejor nuestros hijos dicen, uff, es que no, porque... y tienen dudas, que son normales, las dudas son normales, porque al final estás yendo a lo desconocido. Es como, oye, ¿dónde me voy a meter? ¿Voy a dejar mi círculo de amigos? ¿Voy a dejar mi familia, mi zona de confort? Cualquier persona a la que le digas, oye, el curso que viene te vas a ir fuera, va a empezar a, aunque tenga muchas ganas, va a empezar a decir, oye, ¿qué me encuentro, no? A Esto, pensar, ¿no? correcto, esto nos pasa a cualquier nivel. Si nos vamos a cambiar de trabajo, cada uno estamos pensando, ostras, tendré buenos compañeros, mi jefe será interesante, voy a estar a la altura de la experiencia. Pues los estudiantes tienen esas dudas también, ¿no? Conectaré con la gente allí, entenderé a los profesores, aprobaré, suspenderé. Y la realidad es que luego nuestros hijos tienen muchísimo más recursos de los que pensamos, ¿no? Viendo qué cosas necesitamos prepararnos,
creo que lo más importante es, como padres, tenemos que empezar a soltar lo que yo digo un poco la correa, porque hoy en día identifico bastante que los padres estamos muy encima de nuestros hijos. Solo tienes que ir a las puertas de los colegios, padres llevando las mochilas a sus hijos, eh, preparándoles todo. Y entonces, cuando pensamos en nos vamos a ir a vivir al extranjero, a vivir una experiencia de este estilo, o nuestro hijo va a vivir esta experiencia, tenemos que pensar en qué hemos hecho previamente, ¿no? Porque si no está acostumbrado a ser independiente, y ser independiente es levantarse él mismo, hacerse su desayuno, organizarse su mochila, ser responsable, ser autónomo, pues claro, entonces a lo mejor dices, no sé si está preparado. Sí que hay opciones para este tipo de estudiantes también, ¿eh? O sea, al final, nosotros lo que hacemos en The Lemon Tree Education es sentarnos con la familia, charlar, conocerles, entender quiénes son, qué objetivos tienen para estas experiencias, eh, y cuál es su perfil personal, cuál es su perfil académico, cuáles son sus hobbies. Y en base a eso vamos a buscar alternativas que encajen con ellos. Es muy común hoy en día el que pues, tú empieces a investigar sobre opciones para que tu hijo se vaya fuera y, y lo normal es que pues vayas a una organización donde te diga, mira, estos son los 5 mejores colegios que existen para vivir estas experiencias. Oye, y pueden ser interesantes, no digo que no, pero a lo mejor no para tu hijo. Entonces lo que hay que buscar es lo que es bueno para nuestro hijo o para nuestra hija. Eh, es muy común que nos dejemos llevar por las recomendaciones de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, ¿no? Pues mi hija se fue a hacer esta experiencia y le fue fenomenal. ¿Nuestro hijo o nuestra hija es igual que la hija o el hijo de nuestro amigo? Pues seguramente Esto no. que has planteado que me parece muy importante, ¿sería el error más habitual o lo que puede hacer que esta situación no salga bien, no se acabe concretando o genere conflicto? Yo creo que sí. ¿O hay más Eh, situaciones de este tipo? bueno, hay más, pero esto es una premisa bastante importante porque esto ya está fijando expectativas, ¿vale? Ujú. Y entonces los grandes problemas que hay cuando nuestro hijo se va a estudiar fuera es que no se cumplen las expectativas que tenemos. Entonces, si tú vas a un sitio pensando que va a ser de una manera, llegas allí y no lo es, dices, oye, ¿esto qué es? Y encima he hecho una inversión económica enorme. Más importante aún, la inversión emocional que hemos puesto, ¿no? Sobre la mesa. Y sí que es verdad que muchas veces es, bueno, pues cuando se trata de nuestros hijos, escuchamos mucho a nuestro entorno y preguntamos mucho a nuestro entorno, porque nadie quiere algo malo para su hijo. Entonces, si tu vecino, tu amigo, tu familiar ha hecho esto y le ha ido bien, dices, pues a mí también, porque al final nuestro entorno se parece, ¿no? Y dices, conducimos el mismo tipo de coche, vivimos en el mismo tipo de sitio, hacemos el mismo tipo de actividades generalmente, comemos el mismo tipo de comida, pues que vayan al mismo Malo tipo sería que de... esto no salga parecido, ¿no? Correcto. Pero estamos hablando de que nuestros hijos se tienen que enfrentar a una cultura diferente, un idioma diferente, unas costumbres diferentes, un sistema educativo diferente. ¿Está preparado nuestro hijo para enfrentarse a todas estas cosas? ¿No? Y todos vemos en la clase de nuestros hijos cómo, aunque estén en la misma clase, son diferentes entre ellos, ¿no? Y las necesidades que puede tener uno y que puede tener otro. Y sobre todo, y por eso hago tanto hincapié en esto, si vamos a hacer una inversión tan importante para que nuestro hijo viva este tipo de experiencias, eh, ¿por qué no elegir el sitio más adecuado para nuestro hijo? Que esto lo uno también para que la gente lo pueda entender en cómo elegimos el colegio para nuestros hijos en España, ¿no? Como tú o como yo decimos, vamos a elegir el colegio para nuestros hijos. A veces es verdad que
dices, pues es el que me toca por el barrio en el que vivo, ¿no? ¿Es el colegio más adecuado para nuestros hijos? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero cada vez más le estamos prestando atención a cómo se educan nuestros hijos, qué comen, qué ven en la tele, qué hacen y demás. Y con el tema de los colegios a veces nos dejamos llevar por la comodidad, sobre todo cuando tenemos varios hijos. Y aunque tenemos varios hijos, nuestros hijos son diferentes. Esto es algo que también hago mucho con familias que viajan con nosotros, que tienen múltiples hijos. Yo les digo, oye, aunque tu hijo mayor haya hecho esto, tu hijo pequeño a lo mejor no está preparado para hacerlo o la experiencia que tiene que vivir es otra. Y vamos a sentarnos a hablar de todo esto porque tus hijos son diferentes. Entonces van a enfrentarse a las cosas de manera diferente. Y muchos padres dicen, es que le quiero dar las mismas oportunidades a mis hijos. Digo, simplemente con el hecho de plantearles la opción de que tu hijo se vaya fuera o no, ya le estás dando las mismas oportunidades. Que tu otro hijo no quiera, no esté preparado para esta experiencia, no significa que no se las estés dando, ¿no? Entonces, De hecho, el dejar... perdona que te interrumpa, pero en mi familia tenemos digamos, mucha variedad en eso, ¿no? Por ejemplo, decía tú, a la hora de elegir un colegio, yo tenía claro aquí voy a hacer una cuña que digo que es publicitaria, pero que siempre digo que no es publicidad, es información, ¿no? Yo vivo aquí en Sevilla, hicimos una selección de qué tipo de colegio queríamos para mi hijo, que es Mateo, que muchos ya lo conocen, y queremos que fuera un colegio bilingüe, católico, y por la situación económica, social y demás en nuestro país, que fuera un centro privado. Está en el CEU, hemos hablado antes de entrar, que estaba empezando primero de primaria, es la mejor inversión, no solo económica, sino de tiempo, social, etcétera, que he hecho en mi vida. Estoy encantadísimo con él. En cambio, por ejemplo, mi familia, que yo soy de San Fernando, en Cádiz, mi sobrina mayor Adriana y su hijo iba a decir, ¿no? Y mi sobrino pequeño que tiene 6 años, se llevan 6 años de diferencia, curiosamente lo mismo que mi hermana y yo, han estado en un colegio y en un instituto público medio concertado, porque bueno, era un instituto de Marina que después se hizo público, perfectamente contentos y encantados también con esto, y ella, como decíamos, se fue a hacer un curso a Estados Unidos. Y la misma situación se le va a plantear a él, a Guillermo, pero no tiene, o sea, de entrada ya, eso de que su hermana se fuera no le convencía mucho y él no tiene la más mínima intención de irse, ¿no? Entonces son perfiles que dependiendo de cada situación, claro, mi hermana precisamente pensaba lo que tú estabas planteando, ¿no? Es que yo quiero darle la oportunidad. Y dice, pero sí, la oportunidad es que se vaya, pero si no quiere, ¿qué le vas a hacer? ¿Meterle en el avión y meterle? En fin, es una situación en la que puede ser muy variable, ¿no? Y aquí una reflexión que suelo hacer mucho también es, sobre todo, ¿no? Cuando como padres aspiramos a que nuestros hijos tengan casi todas las oportunidades que puedan, se formen. Obviamente el idioma es una de las cosas que nos preocupa mucho, ¿no? El saber idiomas. Porque creo que también es un trauma generacional, ¿no? De, joder, fíjate, yo estoy trabajando y ahora todas las cosas son en otros idiomas, aunque estoy en una empresa aquí en España, pero España exporta mucho, entonces, y hace negocios muchos fuera, y todo lo que se está hablando ahora de los jóvenes que están muy preparados, se van fuera buscando mejores oportunidades. Obviamente, el tema de los idiomas es importante, pero yo voy más allá. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la vida real? Y ahí es donde hablo de que estas experiencias son fundamentales para ese desarrollo de nuestros hijos. Es verdad que cuando alguien me pregunta a qué me dedico, si le preguntas a mi padre, te dice, eso del inglés, ¿no? Y es, papá, no hago clases de inglés. Yo siempre voy a decir, me dedico al desarrollo personal de jóvenes, utilizando la herramienta de experiencias educativas en el extranjero. Porque
sacarles de su contexto les enfrenta a un montón de retos. Y eso es tan potente para una persona que luego se dan cuenta que pueden y les hace generar una mayor autoestima, mayor seguridad en sí mismos. Eso va a hacer que cuando tengan problemas más adelante en la vida, porque todos en nuestra día a día todos tenemos problemas, que fíjate, yo cuando hablo con familias, una de las preguntas que le hago a los chavales es, bueno, ¿y tú qué problemas tienes en la vida? Y te dicen, yo no tengo. Obviamente no tenemos problemas de me muero de hambre, no tengo acceso a agua potable y demás, ¿no? Pero cuando a la gente le preguntas por problemas, piensa eso. Pero ¿tú nunca has perdido el autobús para ir al colegio? ¿Nunca te has dormido y no has escuchado la alarma? ¿Nunca se te ha olvidado el libro de matemáticas y te han puesto una falta en clase? ¿Nunca... Nunca te has ido con el uniforme cuando tocaba deporte. Entonces dices, ostras, sí, es verdad, puedo tener problemas, ¿no? Y lo aterrizo, ¿no? Nunca te has tropezado y te has caído y te has rozado y te has hecho sangre, ¿no? Entonces, digo que son pequeñas cosas porque en la vida nos pasan pequeñas cosas todos los días. Cuando nuestros hijos están fuera, esas pequeñas cosas se magnifican, ¿no? ¿Nunca te has sentido triste? Aunque estés en tu casa, con tu familia, con tus amigos. Bueno, nos puede pasar. Pues cuando estás fuera y te sientes triste, ya empieza la maquinaria a moverse y decir, claro, es que no tenía que haber venido, porque claro, es que estoy aquí, es que he hecho... Y entramos en el círculo vicioso también porque los padres es como, fíjate, mi hijo es que está fatal, porque cosas normales que tenemos que aterrizar. Y luego también los padres aunque seas el tío más objetivo del mundo, cuando te tocan a tu hijo, algo, cualquier cosa que tiene que ver con tu hijo, ¡pum!, nos nublamos. Nos volvemos completamente subjetivos, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones y verlas en perspectiva, ¿no? O sea, hacer zoom out, un zoom para afuera y mirar desde arriba y decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? Oye, a mi hijo estaba viajando, ahora que no sé cuándo se publicará este episodio, pero pues acabamos de empezar el curso. Yo hace unos días acabo de volver de estar en Vancouver, donde pues volé con un montón de estudiantes, ¿no? Y cosas que pueden pasar. Se me puede perder un vuelo. Puedo perder un vuelo porque tenía que hacer una escala con retraso. Te digo, ¿y eso es un problema? Sí, porque no sé qué. Bueno, tampoco es un problema, coges el siguiente, ¿no? No pasa nada, estás en un aeropuerto, uno de los sitios más seguros del mundo. Se te puede perder la maleta o no llegar la maleta cuando tenía que llegar. ¿Cuál es el problema? Pues llegará más tarde. Y si no la encuentran en ningún lado, ¿qué puedo hacer? Pues comprar cosas. O sea, tenemos muchas respuestas. Es verdad que todas esas variables que no manejamos nos van a generar mucho estrés, sobre todo cuando estamos nerviosos, cuando no confiamos en las capacidades de nuestros hijos, ¿no? Que esto también es muy importante. Como padres confiamos en nuestros hijos. Yo que tengo hijos pequeños, siempre estás con te vas a caer. Y conscientemente yo me freno, ¿sabes? De esos pensamientos o de esas frases o de esas afirmaciones, porque es como, bueno, si te tienes que caer, cáete, ¿vale? Luego ya lo resolveremos, pero aprende que los leñazos duelen. Hay una recomendación que yo hago siempre en este tipo de situaciones y que además yo me lo aplico, que es cambiar te vas a caer por ten cuidado porque te puedes caer. Y cuando al chico le avisas de la situación y le expones a la posibilidad de que algo ocurra, le estás generando dos aprendizajes. Primero, que eso puede ocurrir
pero que no tiene por qué ocurrir y que todo depende o que mucho depende de lo que él haga para hacerlo o evitarlo. Con lo que le estás poniendo en él la responsabilidad y por lo tanto no le genera miedo, sino precaución. Evidentemente no le puedes estar diciendo te puedes caer, te puedes no sé qué, decir, no hay que agobiarlo con eso, pero esa frasecita que es una pequeña modificación ayuda a que, como el cerebro funciona como funciona, no como nosotros queramos, a que lo que entiende o lo que estamos transmitiendo, mejor dicho, sea algo que es capaz de entender de forma muy razonable. Mm. Y todo eso se traslada a cuando ya tienen otra edad y están viviendo estas experiencias. Pero como tú decías al principio, hay muchos tipos de experiencia. Hay 2 semanitas en verano, un mes, el primer mes de colegio, un trimestre, un semestre, un año escolar, el bachillerato completo, la universidad. O sea, hay muchas opciones. Y luego, y por eso es importante hablar con gente que sabe de esto porque te va a poder recomendar las opciones que mejor encajen contigo, ¿no? Esto es como ir al Vamos a médico. hablar de esto después porque tenemos un blog específico ¿Verdad? para esto. Sí. Perdona que te pare, que no quiero que se nos pise porque hay algo de lo que ya has hablado que creo que es muy importante recalcar. Las cosas que se aprenden sin que te enseñen. Es decir, muchas veces usamos lo del inglés como vehículo, justificación y demás, pero lo que yo tengo en experiencia de lo que han vivido los chicos, de hecho, la mayoría de lo que menos habla es de lo que ha aprendido de inglés, aunque aprenden muchísimo, ¿no? Pues algunos han ido a Edimburgo, a Irlanda, a Reino Unido ya a veces poco. Uno de los primeros sitios que buscó mi sobrina fue Vancouver, efectivamente, aunque al final acabó yendo a Estados Unidos. Pero se aprenden muchas más cosas que no tienen que ver con esto del idioma, ¿no? ¿Qué otras cosas se llevan, aprenden? ¿Cómo cambia la personalidad? ¿Cómo puede influir este tipo de experiencia en los chicos? ¿O cómo sería, digamos, el cambio antes-después de este tipo de circunstancias de experiencia? Yo diría que lo primordial es ganan en madurez, en autonomía y en apertura mental. Nuestro día a día, por mucho que seamos una familia que no, es que todos los veranos nos vamos de vacaciones y vamos a un país diferente. Mira, o sea, está guay. Esto me parece fascinante, pero y muy interesante, ¿no? Pero irse de turismo no es lo mismo que vivir tu día a día. Y nuestros hijos o la gente generalmente tiene vidas rutinarias, ¿no? De en tu barrio, en tu ciudad y con tu misma gente. Tu clase, tus amigos son los de tu clase, los del equipo de deporte son también tus compañeros de clase, tus amigos. Entonces, y depende del colegio al que vayas, también muchas veces estás con los mismos desde la guardería hasta los 18 años, ¿no? Y luego llegas a la universidad. Y en la universidad de repente empiezas a conocer a un montón de gente diferente, ¿no? Pues cuando tú te vas fuera, vas a abrir la mente. Cuando llegas a la universidad, abres la mente. Digo, la universidad, un ciclo, cuando vas a trabajar, ¿no? Ahí cada uno es de su padre y de su madre. Aunque podamos parecer similares. Pero cuando tú te vas a estudiar fuera, primero te vas a enfrentar a las cosas por tu cuenta. No significa que estés solo, porque donde vas a estar en un ambiente protegido, vas a tener gente que está trabajando para que tú estés ahí. Si te vas a hacer un año escolar, vas a tener un tutor, igual que tienes aquí en el colegio, tienes un tutor de tu clase, pues allí también. Si vas a un programa, un colegio con residencia, ¿no? Un internado, pues vas a tener tu responsable de la zona de alojamiento, tu responsable académico. Si te vas a un programa de familia, Sí hay, ¿no? correcto. Si vas a un programa de familia, vas a tener a la familia donde estás, vas a tener a un coordinador de las familias, en el colegio también vas a tener, ¿no? Entonces no estás solo, pero te tienes que enfrentar tú a las cosas. Que muchas veces aquí los
somos un freno, los padres, para que se enfrenten a las cosas. Y aunque no les estemos frenando, siempre van a buscarnos, ¿no? Allí no, allí es, oye, estás tú. Y si hay de una diferencia horaria, es verdad que te ayuda a enfrentarte mejor a las cosas. Eso te va a hacer madurar, porque vas a empezar a experimentar cosas que a lo mejor antes no habías vivido, ¿no? Vas a probar comida diferente, vas a tener unas normas diferentes, vas a tener que adaptarte y eso te va a enriquecer y te va a hacer crecer. Y la apertura mental va unida a todo esto, ¿no? Conocer amigos nuevos, experimentar un sistema educativo en el que te están retando. Al final vas a decir, oye, pues a lo mejor esto es interesante, ¿no? Yo nunca me había planteado comer este tipo de comida y ahora sí, y me gusta. ¿Cuántas veces nos han dicho de pequeños? A mí me lo decían constantemente, cuando yo decía, no me gusta esta comida. Pero sí, ¿la has probado? No. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿No? Y cuando estamos probando, cuando vamos a lanzarnos a no solamente la comida, pero, oye, prueba un deporte nuevo. Yo, a lo mejor ahí viene un chaval, ¿no? Yo quiero irme fuera, pero quiero seguir jugando al fútbol. Oye, ¿y por qué no pruebas otros deportes? ¿No? Porque a lo mejor, de repente, descubres cosas interesantes. Tenemos un ejemplo tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero este es concreto. Hay un equipo en España de fútbol americano que está en la Liga Europea de Fútbol Americano, que son los Madrid Bravos. Pues tenemos un chaval que se fue a Estados Unidos a hacer un curso escolar. Nunca había jugado al fútbol americano, ni se lo había planteado, ni se le había pasado por la cabeza, ni veía partidos ni nada. Lo probó allí, ahora está jugando en este equipo, que sería como dentro de Europa, obviamente, salvando las distancias con la liga, ¿no? Pero sería estar en primera liga en la Champions del fútbol americano dentro de Europa, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo de no haber jugado nunca a con 15 años jugar y ahora estar a ese nivel, ¿no? Pues le ha cambiado la vida, porque de repente le han abierto un montón de opciones que no sabía que podía tener. Y para mí eso se aplica en todo. Tenemos estudiantes que prueban de asignaturas diferentes, climas, deportes, comida, culturas, y eso creo que te enriquece mucho y te hace mejor. Y precisamente ahondando en esto, porque cada sistema educativo, evidentemente, Europa, España, Estados Unidos, Canadá, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre estos sistemas educativos, a grandes rasgos, evidentemente, y qué pueden sacar de provecho estos chicos, nuestros hijos, de esta experiencia de cambio de sistema y de modelo educativo? Porque la experiencia de mi sobrina, ya te digo, fue muy llamativa para ella, porque no esperaba, aunque habíamos leído, informado, había ya tenido entrevistas con sus tutores y también con la familia con la que iba a estar allí. Ella estuvo en Arizona, en un pueblecito que se llama Maricopa, en Maricopa High School, que siempre me hizo muchas gracias ese nombre, me recordaba al Mario, ¿no? Ese sistema educativo es completamente diferente al español, el canadiense imagino que también. ¿Cuáles son las diferencias y qué puede aportarle estas diferencias a nuestros hijos? Aquí me encanta esta pregunta y le voy a añadir un poco, ¿no? al tema. Una de las cosas que a lo mejor muchas veces piensa la gente es, no, es que se van fuera y pierden nivel, ¿no? O hay familias que dicen, no, es que el sistema educativo en España no sirve para nada, no les está preparando y demás. Cada sistema educativo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Como todo en la vida. Nada es perfecto. Pero sí que es verdad que la cultura anglosajona
Y de ahí los sistemas, ¿no? Pues los sistemas anglosajones pueden ser el sistema británico, el sistema americano, el sistema canadiense. El irlandés se parece un poquito más al español, eso sí, sí es verdad. Y pues hacen o acompañan más al estudiante, donde el profesor no es una figura que te dice lo que tienes que hacer, sino que te acompaña, ¿no? Y está como en equipo con el estudiante para que el estudiante, el individuo, encuentre respuestas, ¿vale? El sistema español a lo mejor te da las respuestas. Te dice, esto es lo que tienes que estudiar. Los sistemas anglosajones a lo mejor te enfocan más en descubre y cuestiona las cosas. Son bastante más prácticos. Aquí a lo mejor también podemos meter el bachillerato internacional, que España es uno de los países donde más implementado está el sistema de bachillerato internacional. Irse a estudiar un año a Estados Unidos no significa que estés haciendo el bachillerato internacional, ¿vale? El bachillerato internacional es un sistema educativo propio, que no depende de ningún gobierno. Es un sistema que se creó en Suiza, pero no es un sistema suizo, sino que un montón de gente dijo, oye, vamos a ponernos de acuerdo para desarrollar algo que a nivel global tenga validez y que todo el mundo entienda, da igual dónde estés, en qué parte del mundo estés, que te sirva y que tenga unos estándares, ¿no? El sistema de bachillerato internacional tiene un sistema práctico muchísimo más práctico que el sistema español, más proyectos, más investigación, pero luego también tiene bastante de estudio, ¿no? Frente al sistema canadiense, el sistema americano, donde es muchísimo más práctico todo. Yo hablo muchas veces no es que sea más fácil, es que a lo mejor es más dinámico y es mucho más por proyectos. Entonces, si eres un estudiante que llevas las cosas al día y demás, pues te va a resultar más fácil, porque hacer tarea siempre nos ha parecido más fácil que ponerse a estudiar para un examen, ¿no? Y luego también depende de qué examen. Lo que hay que analizar aquí también, o creo que es interesante analizar, o es una de las reflexiones que me estoy haciendo yo también, es hacia dónde va el sistema educativo, o los sistemas educativos, hacia dónde va la educación del ser humano con toda la tecnología que está surgiendo y demás. Y ahí es donde también le veo un valor enorme a vivir este tipo de experiencias en el extranjero. Porque, como decíamos, son experiencias de vida, no son tanto, obviamente son experiencias académicas o educativas, pero vas a aprender mucho más de todo lo que se hace que te va a preparar a resolver los retos a los que se te van a enfrentar, ¿no? Por seguir con la pregunta y poner algún caso concreto, pues en Canadá, por ejemplo, hay una asignatura que se llama Outdoor Education. Me acuerdo uno de los estudiantes que tuvimos en un sitio, es verdad que era una zona rural, ¿no? De las montañas. En esa asignatura de Outdoor Education les enseñaban a talar un árbol, porque la gente vive en bosques y pues tienes que saber si ese árbol se te va a caer encima de la casa o no se te va a caer encima de la casa, saber cómo cortarlo, ¿no? En otra zona tienen una asignatura de aviación en el colegio. Es una zona de muchas islas donde la gente se mueve mucho en avioneta y en ese centro tenían una asignatura que era construir una avioneta de cero, darle las horas de vuelo necesarias para poder certificar la avioneta y venderla para sacar fondos para el curso siguiente y tener los fondos necesarios para poder rehacerla. Entonces dices, ostras, en esa asignatura, ¿qué nos están enseñando? Nos están enseñando mecánica, nos están enseñando física, nos están enseñando
sostenibilidad, nos están enseñando economía, nos están enseñando temas legales por el tema de la certificación, ¿no? Dices, claro, ¿eso en España existe? Pues si existe, los puedes contar con los dedos de una mano, y no son accesibles para la gran mayoría de las personas, ¿no? Pero hemos tocado estos sistemas educativos, a lo mejor, ¿no? Hace un mes estaba en Nueva Zelanda visitando colegios y los colegios las asignaturas que se hacían allí también te preparaban mucho para la vida y están dentro del currículum educativo, ¿no? Que aquí en España a lo mejor se separa mucho, y también puede pasar en el sistema alemán, en el sistema francés, donde o eres académico o, vamos a decir, te vas a la FP, ¿no? Entonces, o haces la secundaria, el bachillerato y vas a la universidad, o te está costando enormemente sacarte la secundaria y no, pues que se haga un módulo, ¿no? Y es como peyorativo y fíjate, mi hijo que no puede ir a la universidad. En otros sistemas educativos no no se tiene, también a lo mejor, no sé si es la manera de decirlo, pero no tenemos esa tara mental de si no vas a la universidad no eres nadie, que creo que en España está súper implantada, ¿no? Y en la escuela te Mira, preparan. la experiencia, y ya te digo, soy un poco repetitivo. Sí, no, te lo digo, soy un poco repetitivo con la experiencia de mi sobrina, pero por ejemplo, allí tenían una asignatura que era cerámica y evidentemente la parte relevante de la cerámica no era modelar, era el hacer una experiencia nueva, mostrarla en una exposición, ver quién era el que tenía mejor resultado y cómo los demás valoraban su estrategia, su técnica y demás. En fin, hay muchos detalles tan diferentes, ¿no? Que la verdad es eh, que yo una de las cosas que creo que ganan los chicos, entre otras cosas, es completa capacidad de resolver problemas, como decía tú al principio, ¿no? La principal precaución que teníamos al principio era que no perdiera los vuelos porque tenía que hacer enlaces, después cómo llegar allí, conectar con la familia, es decir, todas esas cosas que al principio parecen un mundo, te das cuenta a la vuelta que ya dejan de ser un mundo, porque esa experiencia hace, pues bueno, pues que ya sea capaz la propia chica de buscarse sus vuelos, sus viajes, sus no sé qué, de hablar en inglés o intentar entender idiomas que no comprende, aunque no sean el inglés, ¿no? Son cosas muy, muy relevantes que los propios chicos se van buscando la manera de solventar. Pero en ese caso, en esas situaciones, evidentemente nosotros contamos con agencias, íbamos con una familia, agencias como la vuestra de Lemon Tree, nosotros en esa ocasión para esto lo gestionó mi hermana, no sé cómo lo buscó, pero la agencia que se ocupó de ello fue EduX, que no sé si es competencia vuestra directa o no, pero bueno, la experiencia fue bastante buena también. Imagino que esto depende mucho también de los conocimientos, recomendaciones y demás. ¿Qué papel es el que jugáis vosotros, aparte de todo este que me has estado contando a la hora de seleccionar, conocer y demás? ¿Y cómo hacéis ese seguimiento o ese apoyo a los propios chicos en destino y a las familias aquí? Porque todo esto, que decimos, estamos hablando así sin entrar en el detalle de la burocracia, los papeles y demás, tiene su enjundia y hacerlo por tu cuenta puede ser la muerte a pelisco, vamos, que soy consciente de. Sí, sin duda. Pues muy bien traído. Sí que es verdad bueno, mandamos un saludo a los de EduX, que son gente muy maja. Son competencia, pero son gente muy maja. Aquí también esto es una parte importante, ¿no? De cuando vamos a que nuestros hijos vivan esta experiencia, tenemos que tener a alguien de confianza con quien nos sintamos cómodos para este acompañamiento. Cuando te vas al psicólogo, no todos los psicólogos son buenos para ti, ¿no? Puedes ser un psicólogo, pero no conectas. Y dices, oye, este es el psicólogo más reputado del mundo, pero oye, pues no conecto. Cuando vas a un abogado, cuando vas al banco, pues una de las cosas más importantes que hay aquí creo que es la conexión que puedas tener con esa organización.
con la que vas a estar. Nosotros somos un poco diferentes al resto de agencias que existen porque nuestro foco es mucho en el estudiante, en la familia. Y como decía al principio, vamos a sentarnos a entender quién es y vamos a dar recomendaciones, incluso al punto de decirte, oye, con todo lo que me has contado, con tu perfil y con tus objetivos, no creo que sea el momento de vivir esta experiencia. O para los objetivos que tienes, esta experiencia no te va a servir, ¿no? Entonces, esa sería un poco la primera pata, el entender y acompañarte en tomar la decisión de qué sitios o qué experiencia es la mejor para tu hijo. Una vez que ya te has decidido, en nuestro caso, te ayudamos en todo el proceso de papeleos. O sea, y aquí también hay diferencias entre organizaciones. Hay gente que te dice, oye, tienes que completar todos estos formularios, ¿vale? Y cuando los tengas, me avisas. Y en nuestro caso estamos muy encima de todo el proceso y te ayudamos, porque a veces hay formularios que están en otro idioma. Hay terminología, formularios médicos, ¿no? Que están en inglés a lo mejor y dices, ¿y esto de chickenpox qué es, no? Sí, te puedes Lo tuve que hacer para ello, sí. entonces, te puedes meter en internet y buscarlo, pero oye, si estoy yo con una organización, pues que me ayuden, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos en todo el proceso. Hay que traducir la cartilla de vacunación. Bueno, nosotros te lo vamos a hacer. Al final, es una decisión tan importante y es de tanta trascendencia y nervios que podamos tener, que todo lo que pueda ayudar a dar tranquilidad es fundamental, ¿no? Pero además de eso, pues hacemos talleres con los padres, sesiones, ¿no? Donde hablamos de tu hijo va a vivir estas cosas y tú las vas a experimentar de esta manera. ¿Qué puedes hacer para enfrentarte a esos sentimientos que tienes? ¿No? Pues les hacemos coaching. Con los estudiantes también hacemos distintos tipos de dinámicas desde que se apuntan hasta que van a viajar, para que estén más preparados para vivir la experiencia. Hablando de expectativas, ¿no? Que comentábamos antes. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo voy a hacer que la experiencia que tú vivas haga match con las expectativas que tú tienes, ¿no? Pues obviamente es haciendo ese trabajo. Luego, cuando el estudiante viaja fuera y está viviendo la experiencia, en nuestro caso, cada estudiante tiene un mentor. Pero un mentor donde de manera proactiva está conectando con el estudiante, conectando con la familia, ¿no? Sabiendo quién es, qué le pasa, dónde está, si ha faltado a clase o no ha faltado a clase. Si le tenemos que echar la bronca, le vamos a echar la bronca, obviamente, ¿no? Oye, o hablando de cursos escolares, oye, si no apruebas esto, no vas a convalidar y vas a tener que repetir. Y a lo mejor estamos en diciembre. Y dices, ¿cómo que si no apruebo esto, si todavía me queda mucho tiempo? No, 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 no. Es que si no sacas este porcentaje de nota, no vas a poder convalidar. O si cambias de asignatura sin avisarme, no vas a convalidar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que la convalidación es una de las cosas que más les preocupa a las familias cuando se van a vivir un año escolar. Entonces ese mentor está ayudándoles. El otro día, ¿no? Hablando que yo estaba en Canadá, pues había una chica que necesitaba un poquito de soporte, pues me acerqué a donde ella estaba y la invité a un café. Y estuve con ella sin cronómetro, o sea, sin poner el taxímetro. Oye, pues el tiempo que hiciese falta, no sé, estuvimos 2 horas y media hablando de la vida, de la experiencia que está viviendo, de cómo se va a enfrentar. Entonces, tú hablabas de que de tu sobrina Adriana, ¿no? Hizo segundo de bachillerato en Estados Unidos y que tuvo que hacer la selectividad para extranjeros,
pues nosotros también acompañamos a nuestros estudiantes que van a hacer la selectiva para extranjeros, porque en tu caso decías que se fue a Lisboa. En Norteamérica hay un centro de examen, en Canadá, o sea, en Estados Unidos, en Canadá. Fue ya a Lisboa por un tema de fechas, porque tenía el vuelo, ya selectividad nacional estaba cerrada, entonces las opciones eran Lisboa, Roma, Nueva York, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, por lo que nos encaja más en esta fecha y periodo, Sí. pues Lisboa. Pero sí, es un... Entonces, pues, o sea, yo he estado en Seattle con nuestros estudiantes apoyándoles durante esos días que tienen que hacer exámenes. Nos hemos quedado en un hotel, me aseguraba de que se despertasen, de que comiesen, de que llegaban bien a los exámenes. Entonces, nosotros damos mucho apoyo a nuestros estudiantes porque al final es lo que pensamos. Nos apasiona esto de la educación internacional, nos apasiona como herramienta de desarrollo personal. Y fíjate, curioso, un colega de la competencia me dice, joder, es que sois muchos en vuestro equipo. Digo, pero es que para poder dar ese nivel de servicio, pues necesitas personas, ¿no? Y la diferencia con otras organizaciones es que a lo mejor no tienen esas personas dedicadas, donde pues tenemos gente, perfiles de educadores sociales, lingüistas, gente que trabaja con jóvenes, y para poder darles ese apoyo, para poder hablar su mismo idioma, porque a veces no nos puede pasar que si tú le preguntas, tú le mandas un mensaje a tu amigo, un WhatsApp, ¿no? Y te contesta que, oye, ¿qué tal estás? Te contesta bien, pero no le ves la cara y no le ves si está bien o mal. Pues lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Nosotros hacemos videollamadas con ellos. Entonces, estamos muy, muy, muy presentes. Yo te diría que la figura del mentor es lo más, el soporte más grande que nos diferencia. Y luego, obviamente, pues hacemos la convalidación de los estudios, estamos todas las semanas en el Ministerio de Educación, validando todo lo que han hecho nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por dar un consejo a cualquier familia, lo primero es, oye, mira distintas opciones. Aunque tu vecino, tu amigo, tu primo le haya ido bien con una organización, investiga, porque ese trabajo de investigación te va a hacer tener información. Para mí, se lo digo a todas las familias, lo que necesitáis es información, entender todas las opciones que existen. Hay gente que dice, no, a Estados Unidos no, porque no les puedo ver en todo el año. Dices, que imagino que es lo que haría tu sobrina. Pero ese es un tipo de programa, que es el visado J1, en el que es un visado de inmersión cultural, donde no puedes volver porque rompes esa inmersión, ¿no? No puedes ir a visitar a tus hijos porque rompes esa inmersión. Pero existen otras maneras donde pues los niños vienen en Navidad, en Spring Break, cuando quieras, ¿no? Entonces, la información nos va a ayudar. Mira, fíjate, este barco que tengo aquí en mi fondo es un barco, es un colegio donde se hace primero y segundo de bachillerato, donde estás navegando por el mundo. Hemos tenido estudiantes en este colegio. Claro, es algo que nadie se piensa que puedas hacer segundo de bachillerato navegando por el mundo y que luego se te convalide. Dices, pues se puede. Ahí es donde entramos en cuanta más información tengamos, cuanto más entendamos cómo funcionan las cosas, vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y en el caso de nuestros hijos, que nos preocupa tanto cómo estén, lo que van a vivir y demás, a cualquier nivel, ¿no? Pues oye, ciérrate un poquito de tiempo el fin de semana, investiga, empieza a analizar, y vete con la que mejor conexión. Yo es que soy un poco hippie con esto de las energías, y creo mucho en la que más seguridad te dé o con la que más a gusto te encuentres. Lo que más te transmita, efectivamente. Que hay componentes muy personales en esto, lo Sí. garantizo, lo vivo, porque
si tienes un problema, llamas al responsable, te arregla el papel, es decir, es algo muy directo. Aquí no, en fin, esto no es una cosa que tú escribes un correo y ya te contestarán, no, hay que, las cosas con los hijos sobre todo eso, y si están fuera, pues requieren, en fin, Nosotros, de gestión, ¿no? claro, nosotros hablando del tema de los vuelos, ¿no? Que, oye, ¿qué pasa si pierde la conexión? Pues nosotros siempre que hay un estudiante volando, estamos, aunque sean las 3 de la mañana, estamos hablando con él. Oye, Manolito, ¿cómo vas con la conexión? Aquí veo que la puerta es la A83. ¿Sabes cómo llegar? Te mando el mapa del aeropuerto. O sea, que ¿deberían saber hacerlo solos? Sí, pero la ayuda extra nos va a dar mucha paz mental, ¿no? Te lo garantizo. Oye, 5 preguntas para terminar que le hacemos a todos los que pasan por aquí, que son personales, para responder en 1 o 2 palabras. ¿Café o té? Sin duda el té. No me gusta el café. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Lectura o deporte? Deporte. Ahora estoy rayado con el deporte. Estoy con mi crisis de salud. Ya. Sí. ¿Comida favorita? Es que esta es compleja, ¿eh? Pero yo te diría que una buena tortilla de patata. Mi mujer está intentando perfeccionar la suya, que no es la mejor del mundo. Anécdota más divertida. Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Sí, lo sabe, pero sí, lo intentamos, pero, y hay muchas cosas que se dan bien, pero la tortilla no hay forma. Ahí estamos. ¿Anécdota más divertida en familia? Pues fíjate, tengo una de este verano con mi hijo mayor. Se tiró de un puente al agua y me dice, no, pero tírate conmigo. Y le dije, no tengo necesidad en tirarme desde un puente. O sea, no, yo te espero aquí. Estábamos en Colombia, en un lago, y estábamos en la moto de agua y digo, alguien se tiene que quedar con la moto de agua mientras tú te tiras. Y se tiró varias veces. Y luego me hizo una reflexión y me dijo, papá, es que tú eres un poco cagao. Digo, fíjate, o sea, mi hijo súper lanzado, con 8 años, me dio una lección de hay que probar, nunca lo había hecho, hay que probar cosas nuevas. También es verdad que yo a lo mejor lo miraba con ojos más conservadores de, mira, si caigo mal y me rompo una pierna, no me lo puedo permitir ahora mismo, no lo voy a hacer. Entonces empiezas a darle vueltas a todo lo que puede pasar, pero y dándole vueltas y reflexionando sobre esto, dices, ¿cuántas cosas nos preocupan que luego nunca pasan? ¿No? Así que ahí te la dejo. Los niños nos dan a veces lecciones. Muchas gracias, Oliver, por todo lo que nos has transmitido. Yo os recomiendo, si tenéis alguna duda más, que contactéis con él. Si queréis información más directa, tenéis el episodio del podcast con Adriana y os lo recomiendo. Es algo de lo que yo me arrepiento de no haber hecho, pero que probablemente si me hubiese tenido que plantear en mi momento, tampoco me habría atrevido por todas las circunstancias que eso rodeaban en aquel momento. Así que, chicos, no lo dudéis. Es interesante para vosotros, para vuestros hijos. Y para vuestros padres si sois vosotros los que nos estáis escuchando. Así que muchas gracias y no olvidéis darle a me gusta en el canal de YouTube, la campanita, suscribiros y en el podcast en Spotify a descargar para no perderos nada, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y ya sabéis, de Lemon Tree Education, que os va a ayudar a hacer todo lo que necesitéis para vuestra gestión de la educación o el curso o lo que queráis fuera de España. Un abrazo fuerte, Oliver. Un abrazo, muchas gracias, Manuel. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar
en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.